El coronavirus sorprendió a Guayaquil y en 2 meses la sometió a punta de sangre, dolor y lágrimas. Hasta la fecha de edición de este video, en Guayas hay más de 16.596 muertos. Es el resultado de una tragedia en la que se juntó todo: un sistema de salud frágil, la ineficiencia, la pobreza, la corrupción y la política. Si muchos hubieran podido acceder a la medicación, se hubieran salvado bastantes personas. Pero ¿qué pasaba? Que cuando te decían que estabas positivo, andas de tu casa. ¿A qué? A infectar a los demás, al resto. No hay memoria en la ciudad de una tragedia de esta magnitud. El país ya tenía conocimiento del COVID-19, pero a pocos importó. Ni autoridades ni ciudadanos dimensionaron la gravedad de la situación. Según se informó, el coronavirus llegó el 14 de febrero con el nombre de Bella Azucena Lamilla Rodríguez, 29 días antes de que el gobierno decretara el cierre de fronteras. El 22 de febrero su salud se complicó y fue internada en la clínica Alcíbar por neumonía. Fue sometida a una intubación el 26 de febrero y en 3 días se confirmó lo que todos sospechaban. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Oh. Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Ella ingresa a nuestro hospital el 29 de febrero y la primera semana de marzo ya teníamos llena el área esta que habíamos reservado para ella. O sea, ya teníamos los 8 pacientes ventilados. Desbordó el hospital. ...17 días después, Azucena murió. Según las autoridades, la denominada paciente cero contagió a 140 personas en las ciudades que visitó. Aproximadamente el 14 de febrero atendí a un paciente ecuatoriano que venía de Pekín por una beca y estaba así de cerca hacia mí y me dijo que él no tenía síntomas, que solo tenía gripe y que había venido haciendo escala desde Ámsterdam. Mi preocupación era que la paciente cero había venido con más pasajeros y nadie tomaba en cuenta el resto de pasajeros. Luego empecé a atender pacientes de Babahoyo, de Milagro, de provincia, que estaban con tos y estornudando muy fuerte y a cada paciente le rociaba el alcohol en sus manos. El problema es que ellos no creían, me decían: doctora, esto no existe, no crea en esas pestes, me decían tantas cosas. Empecé con los síntomas justo el día de la alerta epidemiológica, es decir, el 16 y 17 de marzo, cuando nos dijeron que ya empezaba la cuarentena. A pesar de que yo sí fui cuidadosa, pienso que pudo haber sido algunos puntos, o sea, en un momento toqué una manigueta cuando ya salía, en algún momento toqué una superficie en donde afuera estornudaron o tosieron, tuve que haber tocado y haberme tocado la cara a la salida, porque en ese entonces recuerdo que ni siquiera me estaba maquillando para no tocar mi cara. Sí fui cuidadosa, pero creo que hay que extremar más las medidas aún. Azucena no fue la paciente cero. Datos del Ministerio de Salud revelan que Guayaquil registró un paciente que presentaba los síntomas del coronavirus el 12 de febrero, casi 3 semanas antes del supuesto primer caso. Debió haber habido este virus regado hace mucho tiempo atrás. Ya habían pacientes compatibles con el COVID-19. El virus fue comunitario cuando ya se estaba identificando los primeros casos. Los datos se confirman con un informe del 8 de abril de la Secretaría Nacional de Gestión y Riesgo que revela que antes del 29 de febrero ya hubo personas que dieron positivo en la prueba del COVID. La confirmación de los supuestos positivos se demoró porque el país no tuvo la capacidad de realizar las pruebas del coronavirus.
Es probable que hayan habido una falta de pruebas al principio. Al principio no se entendía que era una prueba, al principio no se sabía que era un virus, cómo comprobar si había el virus o no. Las PCR comenzaron a aparecer en el tiempo, no estuvieron disponibles de manera inmediata en el país también. Cuando el gobierno confirmó el primer caso de coronavirus en Guayas, ya existían 23 personas que dieron positivo en la prueba del COVID-19 y 44 en todo el país. Posiblemente, el virus se instaló en los primeros días de febrero. El incremento de contagios en Guayas fue rápido. Desde el 20 de febrero, los casos se duplicaban en el lapso de 48 horas. Todo esto coincidió con la temporada de vacaciones escolares en la costa. Muchos viajaron por diversión, otros por trabajo. Se estima que más de 20,000 personas arribaron a Guayaquil vía aérea en 155 vuelos semanales. El libre tránsito paró recién el 17 de marzo, fecha en la que el gobierno decretó estado de excepción e inició la cuarentena. Nadie que esté contagiado entrará por nuestras fronteras. Ahora debemos impedir el contagio interno. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. Las personas que venían a Guayaquil desde España y desde Italia no acataron estas resoluciones. Y como estaba en una época de vacaciones, entonces se dedicaron a todo lo que a realización de festejos sociales. Estas personas venían con una carga viral muy grande y también el momento en que llegaron acá se diseminó el virus de una manera impresionante. Las personas, las ciudades se encuentran acogiendo esta recomendación y esta instrucción de quedarse en casa. A pesar de eso, también hay que decir que vamos a seguir controlando, sobre todo quienes están en el cerco epidemiológico. La ciudad mantenía su ritmo intenso y agitado, sin saber que la muerte tomaba ventaja en silencio. De esto nadie se va a morir, y las personas que se mueren son las que o tienen diabetes, o tienen hipertensión, o tienen VIH, o tienen alguna enfermedad. Okay, tenemos un partido de fútbol de Barcelona, Copa Libertadores, creo, como vuelven a las 12, el día miércoles. Cancelar ese evento es un caos para la ciudad. Iba a ser a puertas cerradas el partido, después se determinó que sea con público. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, autorizó partidos de fútbol con público y también se autorizaron campamentos vacacionales. No se puede alarmar a la población, las ciudades no pueden detenerse. Esa fue la consigna. La prohibición para la realización de eventos públicos llegó cuando en Guayas ya había 347 contagiados, aunque solo 7 con diagnóstico. La Cruz Roja. Parece un cadáver, chicos. No la quieren atender. Los casos de personas enfermas que buscaban ayuda en los hospitales comenzaron a multiplicarse, al igual que las llamadas al 171 para pedir ayuda. Mientras las autoridades aseguraban que el sistema de salud estaba preparado, el colapso se evidenció pronto en un peregrinar de enfermos, que visitaban médicos y consultorios sin remedio alguno, más que un paracetamol. Algunos ni siquiera alcanzaban a llegar. Siempre el municipio trabajando para la ciudadanía. En medio de la crisis, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, en un hecho sin precedentes, bloqueó el aeropuerto con vehículos municipales para impedir el aterrizaje de 2 vuelos humanitarios de Iberia y KLM que llegaban a Guayaquil para recoger a ciudadanos europeos que tenían previsto llegar a Madrid y otros destinos internacionales. Sí, asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con 11 pasajeros de Madrid para que se queden en Guayaquil, foco de infección y en riesgo, más que cualquier otra ciudad, del coronavirus que está ya cobrando vidas. La alcaldesa fue duramente criticada.
La fiscalía anunció a través de su cuenta de Twitter que iniciaría una investigación sobre el cierre de la pista por delito de obstaculización de tareas humanitarias y sanitarias. De igual manera, los actos de la alcaldesa llamaron la atención de la comunidad europea. El escándalo se aplacó un día después, cuando la alcaldesa anunció que estaba contagiada de coronavirus. Me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este. Al igual que ella, cientos de ciudadanos estaban contagiados. Estaban como en la guerra los médicos, ahí eran muchísimos pacientes. Pronto la situación se complicó. Médicos y enfermeras también cayeron víctimas del virus. Estas son las enfermeras que estamos dando la cara y nos dejamos darlo. Ahorita nos piden un médico para que nos valore. Y el virus se diseminó de una manera impresionante. Guayaquil no contaba con un sistema de atención primaria de salud funcional. El personal de salud se había enfermado o tenía a alguien enfermo en su casa y por lo tanto no iba a los centros pequeños de salud que están diseminados en todos los barrios, en toda la comunidad de Guayaquil. Y esto provocó que los centros de salud estuvieran cerrados. Otros, sin duda, se contagiaron atendiendo a los enfermos sin protección alguna. La persona que me hizo el hisopado no tenía una máscara facial, por ejemplo. Estaba con una bata de cirugía de tela, esas telas desechables. Y yo dije, en comparación a lo que se veía en China, eso no es protección. Y en la emergencia, que son los médicos que atienden primero al paciente. Me tocó ver esto desde como médico y como paciente. La carga de ansiedad es terrible, porque en ese momento que usted está solo y que ya, y como viene siguiendo la enfermedad como médico y las noticias, entonces dice, ¿y si me muero? Mi familia no me va a ver. O sea, hay toda una ideación terrible en los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces se entiende que hay una carga de ansiedad muy importante, en unos más que en otros. En muchos colegas quedaban acostados y no querían levantarse. Entonces, como estábamos ya en recuperación, me levantaba a decirles que se levanten. El Colegio Médico del Guayas informó el 1 de abril que murieron 25 doctores y el 16 ya sumaron 72 y 8 enfermeros. Hospitales de seguridad social, en hospitales de Fuerzas Armadas, en hospitales de la policía, incluso en clínicas privadas, se contaminaron porque en el inicio no se tuvo las protecciones necesarias que para este caso se necesitaban. Ante la falta de profesionales de la salud, se solicitó que los médicos rurales recién graduados vayan a Guayas. Se ofrecieron 700 vacantes para trabajar en la emergencia sanitaria. De su lado, el presidente Moreno, en cadena nacional, responsabilizó a los ciudadanos de haberse contagiado del virus por no acatar las medidas de aislamiento. Basta, ya no más irresponsabilidad. He firmado el decreto presidencial que establece a toda la provincia del Guayas como zona especial de seguridad y de manera preferente a la querida Guayaquil, a Daule, a Durán y a San Borondón. De lo que se conoce, para esa fecha más de 2.800 personas ya estaban enfermas en Guayas. No cabían más pacientes en los hospitales. Decenas de personas estaban muriendo diariamente. Le decía a una compañera que estaba en mi cuarto, yo quiero estar como usted está mejor. Me dice que usted no tiene fe, que yo tengo más miedo que fe, porque en la noche todo el mundo tosía y amanecían muertos, gente joven. Entonces empecé a tener miedo. Lo más duro es llegar a un momento como médico intensivista a tener que elegir a quién darle un respirador y a quién no darle el respirador,
porque usted cree que él ya no tiene ninguna posibilidad. Fue un evento que tuvimos que salir a comprar al mercado. A pesar de haber tenido los guantes puestos, mascarilla, tal vez en el momento que estuvo en el baño, asumo yo, que él no tomó las medidas de precaución. 2 días después, y empezó con fiebre altas. Las fiebres se internaron, llegaron a 40. Al 4.º día, cuando yo vi fiebre alta, yo me desesperé. Y le dije a él, mijito, vamos llamando al 171. Nos dijeron que los síntomas que él tenía parecían que no era de COVID y que obviamente pues habían otros pacientes con más gravedad. Luego volvimos a llamar cuando él estaba justamente sudando así de frío, porque yo ya me desesperaba. Y pues nada, tampoco recibí la respuesta de parte de ellos. Le dije, mijo, vámonos entonces al Hospital Teodoro Maldonado. Pero en eso en realidad comencé a ver cómo estaba colapsado, comencé a ver cómo se veía tanta desesperación. Entonces dije, tal vez no era el camino correcto. Fue una experiencia única también. La tercera vez que lo hice, no tuvimos respuesta alguna de parte del 171. Por eso fue mi desesperación y busqué médicos particulares. En un esfuerzo desesperado por contener la expansión del virus, María Paula Romo informó el domingo 22 de marzo la creación de una zona de seguridad nacional al mando de las Fuerzas Armadas. La población se resistía a quedarse en su casa. Te fuiste a tu casa, te fuiste. Sigue, baja. Dale. La acción de la policía y las Fuerzas Armadas se salió de control. Las denuncias de abusos empezaron a llover. En redes sociales se observó a elementos armados ejerciendo sanciones violentas y obligando a los ciudadanos que incumplían las normas a realizar castigos físicos. No hay que estar en la calle a estas horas, mire para el frente. Es imposible controlar, porque la gente necesita comer, tienen hijos, tienen nietos, y si le piden algo de comida, usted tiene que salir a vender lo que sea, ¿no? Y que si nos ponen, qué sé yo, una cuarentena a las 24 horas, imagínense, eso va a ser peor, porque ahí la gente se va a desatar y va a venir el saqueo. Esto va a ser peor que el virus. La situación fue insostenible. Un sistema de salud limitado por falta de recursos y un manejo deficiente obligó a la ministra de Salud, Catalina Andramuño, a dar un paso al costado. Al renunciar, denunció falta de presupuesto, insumos y personal preparado para enfrentar la crisis del COVID-19. En su lugar, se nombró a Juan Carlos Ceballos. Cuando ya obviamente necesita oxígeno, pues yo ya me vi desesperada y ya no tenía recursos. Entonces es ahí donde yo pido ayuda. Hablé con Jorge Escobar y él me dijo, Sandrita, no se preocupe que vamos a ayudar, vamos a ver qué se puede hacer. Él me consigue un cupo en la clínica Guayaquil. Él no sabía que todo estaba tan mal. Tuve que entrar y decirle, mijito, quiero que lo tomes con calma, pero las cosas se han salido de las manos y necesito llevarte a la clínica. ¿Cómo me vas a llevar si no hay dinero? ¿Cómo me vas a llevar si eso hay que pagar? ¿Y de dónde vamos a pagar? No te preocupes, mi amor, que todo va a estar bien. Me acuerdo que él me dijo, mija, quiero darte un beso antes de entrar.
le dije, y la chica le dijo, no lo haga. Entonces él me dijo, pero por lo menos déjeme tocarla. Entonces él me cogió de las manos y me dijo, no me vayas a dejar solo. La última semana de marzo, las redes sociales se convirtieron en casi la única herramienta para cientos de personas que suplicaban ayuda. Una persona en el piso, ve. Los guayaquileños registraron con sus celulares imágenes de gente desesperada porque sus seres queridos habían muerto en casa y nadie recogía los cuerpos. Y ellos también estaban infectados con el virus. Ya tiene 2 días, me viejo, por favor, ayúdame. Prácticamente yo llamaba todos los días. Nosotros también lo pudimos ver por vía cámara, por videollamada, también lo pudimos ver. Él estaba sentado, lo habían pasado ya al piso número, estaba en el piso 1. Parece que estaba compartiendo habitación con otra persona. Y cuando lo vimos, él estaba súper que se puso contentísimo, luego como que se quebró, quiso llorar. Y solamente nos dijo, recuerden que las amo mucho, por favor, dice, cuídense, que yo también voy a salir de esta. Entonces las niñas le dijeron, ok, papito, aquí afuera te esperamos y todo. Nosotros nos pusimos a rezar con las hijas. Justo a 10 de la noche me contesta la doctora y me dice, justo la iba a llamar, me dice, le tengo una muy buena noticia. Yo le digo, ¿de verdad, doctora? Me dice, sí, le tengo una muy buena noticia. Me dice, su esposo, me dice, se ha superado, me dice, el sistema cardíaco. Dice, lo hemos ganado con un 95%, me dice. Y eso quiere decir que son muy buenas noticias para la familia. Entonces le dije, de verdad, qué emoción. Le digo, doctora. Entonces le digo, ¿cómo está él? Me dice, sí, ahorita está aquí. Entonces le dije, ¿me lo podría pasar un ratito? Solamente pregunté y nunca me respondieron. Cuando llamé, la doctora me dijo, señora, le tengo una mala noticia y se la tendré que dar por teléfono. Me dice, su esposo acaba de fallecer. ¿Qué le pasaba? Que cómo podía jugar conmigo, haberme dicho hace 2 horas atrás que estaba bien y luego que me diga que infarta, que murió. Fue una situación muy difícil. La realidad sobrepasó el discurso oficial. Desde el 1 de abril, los reportes de la prensa nacional e internacional fueron simultáneos y allí se evidenció una situación macabra que lastimaba a Guayaquil. Las autoridades han recuperado 1.350 cuerpos de casas de Guayaquil. 5 trabajadores de la salud enfermaron de COVID-19 y 10 murieron por esa causa en Ecuador. Las morgues están completamente desbordadas, la gente muere y no hay quien pueda recoger sus cuerpos. Las redes inundadas de videos seguían denunciando la cruda realidad. Uno de los videos que más llamó la atención a nivel internacional fue la supuesta quema de un cuerpo en plena vía pública. Hay un muerto, aquí está, ya tiene 3 días y todavía no lo vienen a retirar los de medicina legal. Un infectado, creo, están quemándolo aquí, vean, la 24 de octubre. Dios mío, señor. Lo que sí pasó fue que las familias quemaron muebles afuera, quemaron colchones porque nadie venía a ver a los cadáveres y era una forma de llamar la atención de las autoridades para que vengan rápido y se viralizaban estos videos de están quemando muertos para eso. En medio del dolor, los periodistas guayaquileños no pararon de informar, aunque en el camino perdimos a 12 colegas. Y sufrieron represalias, ya que el 3 de abril el Consejo de Regulación de la Información exhortó a los medios a no desinformar ni alarmar a los lectores a través de la publicación de titulares, imágenes o fotografías sensacionalistas. Pero lo que informaban no era exagerado y el sufrimiento los tocó de cerca. Esta es la realidad en el Teodoro Maldonado Cagua.
pacientes apilados uno encima de otro. La búsqueda de la verdad por parte de los periodistas se convirtió en riesgo y en muchos casos en un esfuerzo sobrehumano. Es indignante. Así los tienen. Cuando tú hueles a un cadáver que tiene muchos días, se te revuelve todo adentro y es un olor que ni siquiera lo puedes describir, porque ni lo más nauseabundo que puedas imaginarte se le asemeja a eso. Si yo, que estoy 5 minutos aquí en este cuadro, siento esto, yo no me quiero imaginar lo que es convivir con este problema durante una semana más, ¿sabes? Hace 2 días vinieron, lo pusieron en una caja, lo dejaron embalado y lamentablemente como la familia ya no puede soportar el olor al interior de la casa. Despiértelo, por favor, despiértelo. Levantarla, si está dormido. Despiértelo, por favor, al señor. Yo ya lo encontré a él ya sin signo vital, porque yo no demoré, porque el niño dice, mami, mi papi dijo que le dejara dormir en paz. En un minuto ya él estaba caliente, pero era su signo vital, ya no estaba. Él aquí falleció, tuvo 4 días, estuvo aquí. Los 4 días a mí no, nosotros hacíamos llamadas 911, como le dije, que ya venían, que más tarde, que en la mañana, que en la noche, y nunca vinieron. Nos dijeron que no, que había bastantes cadáveres. Cuando ya esté en este sector, ahí venía recogiéndolo. Nosotros le enviamos un médico para que vaya a casa y él le dijo, usted está en una etapa difícil, está con el oxígeno bajísimo y tiene que pedir ayuda médica. Entonces al siguiente día fue que fue a buscar al hospital y se cayó, falleció. Él estuvo casi 6 horas en el suelo. Como nadie metía mano, la viuda era sola, una persona mayor también de edad, entonces no tenía cómo movilizarlo. Lo que hicieron ahí la gente, una sábana por abajo y había una camioneta estacionada que no sabemos de quién, en la calle, y ahí lo metieron en el balde de la camioneta. Y ahí estuvo toda la noche hasta el siguiente día, a las 4 de la tarde, hicieron el levantamiento del cadáver ahí en el balde de esa camioneta, ahí se lo llevaron. Jorge Watted admite que el desconocimiento llevó a manejar el tema con negligencia. Si la morgue del Hospital Teodoro Maldonado era para 12 personas y tenían 80 fallecidos, es muy difícil ponerlos en un lugar a salvo, precisa. Lo que siguió fue el caos. Existió gente que por la acumulación fue perdiendo su identificación. Cuando tú tienes a una persona fallecida, esa persona fallecida tienes que tenerla en un ambiente adecuado, en una refrigeración adecuada, y usualmente le ponen formol para que se mantenga el cuerpo. Si tú no haces eso, que no se hizo en el 99% de los casos en los hospitales, el cuerpo se comienza a descomponer. Guayaquil se presentaba al mundo como el epicentro del infierno por culpa del gobierno. El 4 de abril, el vicepresidente Otto Sonnenhosner pidió disculpas por los errores cometidos. Y hemos visto imágenes que nunca debieron haber sucedido. Y por ello, como su servidor público, les pido disculpas. La emergencia obligó a las autoridades a conformar una fuerza de tarea para que recojan los cadáveres de las calles y casas. El impacto fue grande cuando este equipo aseguró que por día recogían 100 cadáveres, pero las cifras fueron mayores. Tenemos las estadísticas, llegó un momento a ser casi 600 fallecidos diarios, sobre todo entre los finales del mes de marzo y los primeros 15 días del mes de abril. Si bien la fuerza de tarea agilitó la recolección de los cuerpos de las calles y de las casas, la tragedia continuó.
Los cuerpos de los fallecidos en los hospitales empezaron a acumularse improvisadamente. Acudí a uno de los hospitales y vi un escenario muy triste, muy triste. Salí de ahí porque vi cadáveres. Ya para el día 20 de marzo habían cadáveres. Los vi. Entonces salí corriendo. Fue tanta la emergencia que llegué a comparar, haciendo un análisis con un grupo de compañeros, llegamos a determinar que la cantidad de fallecidos fluctuaba de 300 a 450 muertos diarios. Algo asombroso, que eso hizo que se transforme prácticamente en lo que se denominó una pandemia, y no estuvimos en capacidad nosotros para cubrir ese déficit en féretros. Porque él ha dejado dos hijos, un joven, uno de 20 y otro de 17 años, ¿no? Que prácticamente ha tenido un final bruto, la muerte del padre, sin verlos, darle el último adiós. Es una cosa que ellos sobre todo no se van a poder recuperar, porque no lo vieron ya, una vez que quedó enfermo no lo pudieron ver, o sea, tenían 10 días que no lo veían al padre. Imagínense, y saber que de la noche a la mañana, oye, tu papá murió. Y lo peor, que todavía no ha sido enterrado. Todavía no tengo razones, no tengo nada o sea, alguna noticia que me digan ya encontraron el cuerpo de tal fulano. Sí me gustaría que encontraran el cuerpo de mi esposo. Y también mi conciencia, estar tranquila, porque yo sé a dónde ya va a ir a estar. El día que se llevaron el cadáver nos dijeron que vayan al hospital del Guasmo, que ahí lo iban a tener, hasta que la viuda o la persona se haga responsable de ejecutar el entierro. Y pudo entrar él en el que le decía esto, el cuerpo de su familia. Y dos Twitter, mensajes del señor Jorge Water, el 26 de abril, donde nos indicaba que el cuerpo, ya lo habían ubicado, que el cuerpo estaba en la morgue de criminalística. Es una información general. No sabíamos si era en el Guasmo, en Los Ceibos o dónde lo tenían. Y que debemos esperar que ellos nos van a comunicar. Eso fue el 26 de abril. Ante nuestra insistencia, el 29 de abril recibimos un segundo Twitter del señor Jorge Water, en donde nos indicaba que efectivamente el cuerpo sigue todavía ahí, en una morgue móvil, y que en esta vez sí decían que lo iban a trasladar al cementerio eterno de Pascuales. Pero sigue siendo general, contradictoria. Si ya saben que está ahí, quiere decir que ya lo han ubicado. ¿Y por qué no le dan a cristiana sepultura? Este cuerpo ya tiene 34 días, amigo. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, se registraron apenas 380 muertes confirmadas por coronavirus hasta finales de abril en la provincia del Guayas. Tengo de la provincia del Guayas, marzo fueron más de 4.000 y abril fueron más de 10.000 muertes. Sí. Antes de la pandemia, según cifras oficiales, 45 de cada 100 personas en el Ecuador fallecían en casa. Ahora, durante la pandemia, estimo que alrededor de 95 de cada 100 personas que han fallecido en esta primera ola han fallecido en casa. Entre los meses de marzo y abril, en promedio, en los últimos años, murieron alrededor de 3.700 personas. En este mismo periodo, entre marzo y abril, con un corte de información al 5 de mayo que realizó el registro civil, la cifra total de fallecidos en estos 2 meses, en el 2020, bordea las 14.000 defunciones. Pese a que la gestión de la fuerza de tarea fue extenuante, los problemas continuaron. Durante el periodo más crítico de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los primeros días de mayo, en el hospital del Guasmo, se abrieron las morgues, rompiéndose la cadena de custodia y hasta negociaron con los cadáveres. Tenemos un caso de una persona que le entregaron por la puerta de atrás de un hospital y le cobraron dinero para sacar a su madre. El operador tercerizado de servicios mortuorios que
lo ayudó a hacer esto, porque está metido en el problema. Le cobró dinero porque lo empujó para que creme a su familiar. El cuerpo cremado no es del familiar de él. Al mismo tiempo, ese mismo hospital le entregó a la Fuerza de Tarea un cuerpo con el nombre de ese familiar. Y está inhumado. Tienes dos personas, una inhumada que estamos pidiendo la exhumación para identificarla, otra cremada y la real que está su cuerpo identificado ya por criminalística, reposando o esperando en la morgue de uno de los hospitales. Nos fuimos al hospital de Los Ceibos, porque era el único que estaba atendiendo en esos momentos, para que él se iba a hacer una radiografía al pulmón. Entonces yo lo llevé y él ingresó ese día para allá. Como no dejaban pasar a ningún acompañante, él fue solo el que él ingresó en ese momento. Yo solo lo acompañé nomás hasta la puerta de entrada y de ahí ya no lo pude ver más. Después de unos 15 días que mi hermano estuvo ingresado, a la entrada principal, ahí hay una señorita que atiende, que da información. Yo le dije que cómo podría hacer para recuperar las pertenencias de mi hermano, porque ahí habían tarjetas de débito, de crédito, estaba el celular, reloj, anillos que él cargaba. Y la chica me supo decir que todo lo que ingresa ahí por medio de los pacientes infectados con COVID, todo eso se quema. El problema suscitó ya cuando mi hermano falleció. Yo al día siguiente que estaba retirando el cuerpo ahí en la morgue del hospital mismo, mi papá, como estaba en la casa, él llama a la cooperativa Jeep para decir cuál es el trámite a seguir ya para recuperar la tarjeta de él, ya que se quemó en el hospital. Y la señorita que lo atendió le dijo que todavía la tarjeta estaba activa y recién a las 9 de la mañana habían hecho el último retiro del cajero. O sea que nunca se quemó la billetera, ni tarjeta, ni nada. Entonces yo desconfío que nada de eso se quema, ni reloj, ni esto. Todo alguien tiene que haberse las llevado. Retiraron en total $560 de la cuenta de mi papá. Porque esto es una mafia. La gente está pagando para que saquen al que ya está próximo a morir y meter a su gente ahí. Mucha gente se aprovechó, esos que empezaron a construir cofres sin saber, solamente cogían, creo, una tabla que encontraban por ahí mal parqueada y con eso hacían un cofre y ponían a la venta. Se aprovecharon también de esto y empezaron a subir los precios, ¿no? Exagerado, unos cofres sin pintar o pintados con un simple barniz, lo vendían en $400 hasta $600. Por ahí me enteré que hasta en $800 vendían. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Vienen a dejar los muertos aquí de coronavirus al Parque de la Paz de Pascuales, corriendo el riesgo de que la gente que vivimos por aquí nos contagiemos. Toda esa gente quiere enterrar a sus muertos y no hay nada que más. Día 2. El problema es que día a día cada vez hay más muertos. ¿Y qué se le dice a la gente? Pero la enfermedad ya se está llevando por delante a los médicos y enfermeras. Sus familias se apresuran a enterrarlos, pero algunos se ven obligados a dejar a sus seres queridos en las calles. En Guayaquil habían cerca de 2.000 fallecidos, en los años anteriores, en el mismo mes, pues hoy hay 10.000. La diferencia, probablemente las cifras cambian un poquito, pero en realidad hay un exceso de muertes. Y ese exceso de muertes deben atribuirse a la pandemia. Porque lo que usted ve y lo que vemos todo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se establece en función de tomas de pruebas COVID. Entonces, si tú tienes un universo de pruebas tomadas, tienes un número de fallecidos en relación a esas pruebas. Y ese es el número que tú ves. Pero eso es muy independiente de los fallecidos, que pueden ser algunos COVID y otros no COVID también, que murieron en sus casas por toda esta problemática. No tenían dónde irse a atender, no había facilidades de transporte. Era realmente
vivimos un caos. Guayaquil no ha vivido una tragedia similar en toda su existencia. La cifra de muertos superó de largo al discurso oficial que perdió toda credibilidad ante una realidad incuestionable. Pero al gobierno parecía importarle más el cómo quedaba su imagen. Otros, en cambio, aprovecharon la ocasión para promover su figura. Aún más despiadado. Incluso los que dicen que no van a ser candidatos, como decía un articulista de Diario Expreso, hacen campaña para decir que no están en campaña. El pueblo no está ajeno a ese tipo de acciones interesadas. Por decirlo en corto, el pueblo no es pendejo. En medio de tanto dolor, hubo quienes se aprovecharon de la situación para delinquir. Pero esto destapó una serie de casos y estructuras de corrupción que involucraron a varias autoridades. El sobreprecio es de unos $455,000. Se robaban los insumos de las bodegas, los iban a vender a las bahías y decían, ya se acabó. Por un valor de $1.055,740. Por la compra de bolsas para embalar cadáveres con un posible sobreprecio. Con aparente sobreprecio para el hospital Los Ceibos. Otra vez. Hubo cambios, pero pocas fueron las consecuencias. Precios en la compra de mascarillas, fundas para cadáveres y kits alimenticios. 10,000 familias o más están de luto. A hijos, padres, madres y hermanos les tomará tiempo recuperarse y olvidar estas historias de terror que han dejado una huella profunda de dolor, difícil de curar. Porque esperaron a que mi hermano falleciera para ellos comenzar a sacar la plata, porque fue el día siguiente que mi hermano falleció que hicieron los retiros. De esta situación que se les ha escapado, se les ha ido de la mano a los señores, se les ha ido de la mano. El valiente que tenga que salir a buscar el pan, ese día que regresó se convertirá en ese héroe que no tiene capa, que nadie lo aplaude, pero que es el héroe de su casa. Mire, si tengo un duelo de los 4 días y más horas que pasó con nosotros, yo creo que este duelo para mí no se termina. Esta enfermedad se estaba llevando a muchos seres que no merecían morir de esta manera. En realidad ya habían sido muchas personas las que habían muerto y de las cuales nosotros nos estábamos apenando cada día, pero no esperábamos que nos iba a tocar también esa situación. Hay una deuda con el luto. Ya. Hay un periodo que no se ha respetado, un periodo de despedida, un periodo solemne, un periodo de silencio, tristeza y consolación que no hemos pagado la cuota. Y me incluyo. Yo no he llorado a mis muertos como he querido llorarlos. La herida sigue sangrante.